Los temas que se tratarán en este programa están documentados a partir del texto sagrado del cristianismo. Este no pretende mostrar una opinión, sino mostrar lo que la Biblia dice. Algunas de estas escrituras son tan impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Real o no, tú decides. Así comienza Secretos Bíblicos. Muy bienvenidos sean amigos a Secretos Bíblicos, este podcast donde cada programa tenemos una respuesta para una pregunta tal vez incómoda para el cristianismo, incómoda para la Biblia, incómoda para gente que sigue a el Dios mesiánico, el Dios abrahámico. Así que este podcast se llama Secretos Bíblicos, sean todos bienvenidos. Como pueden ver, bueno, en realidad no lo pueden ver porque están viendo el video, pero como pueden escuchar y ver, yo siempre voy a estar acompañado y voy a estar acompañado por ni más ni menos que por mi bella y guapa esposa. Así que se presenta aquí la Javi. ¿Cómo te encuentras, Javi, el día de hoy? Gracias, Dani, por esta magnífica presentación. Me encuentro muy bien contenta de comenzar un nuevo proyecto con ustedes en este primer capítulo, ¿cierto?, de Secretos Bíblicos. Siempre haciéndoles la invitación de que se suscriban, ¿cierto?, el botoncito que está acá abajo, compartan con sus amigos, con familiares, vecinos, etcétera, con quien quieran, y darle un like también, que nos ayudará mucho. Así es. Como van a ver en los siguientes podcasts, para la gente de Spotify no van a tener problemas, pero la gente de YouTube nos van a ver por video. Eso quiere decir que de repente yo voy a estar mirando hacia el frente. Es porque vamos a estar haciendo un conversatorio con Javi aquí en el directo. Pero ustedes nos van a ver así. Nos van a ver de repente mirando hacia la cámara, de repente mirando hacia nosotros mismos. Así que solamente una aclaración. Y empezamos con el tema del día de hoy. Hoy día vamos a estar hablando sobre una doctrina que está en la Biblia, pero no se habla mucho. De hecho, en el cristianismo convencional es bien ambiguo en realidad. Es una doctrina bien ambigua. O sea, es bien ambiguo lo que se conversa, lo que se habla sobre este tema. Así es. De hecho, es bien interesante porque en el cristianismo común en general se cree lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la pregunta del día de hoy? Es, ¿qué pasa después de que morimos? ¿Dónde están los muertos? ¿Gozan de conciencia? ¿Pueden vernos desde el cielo o desde el más allá? ¿Podemos comunicarnos con ellos quizás? O si nos ponemos en el caso de que estén inconscientes, ¿habrá alguna esperanza de que vuelvan a vivir? ¿Cómo es esto? No sé, son algunas de estas preguntas que generalmente nos hacemos nosotros como cristianos, independientes de la denominación a la cual pertenezcamos, pero son preguntas que siempre las hacemos y que están bastante influenciadas también por el mundo de las telecomunicaciones, todo el tema de Hollywood, las películas, las series, hasta los monitos animados hablan mucho de estos, no de forma directa claramente, pero hablan de este tema. Así es, de hecho, siempre se habla en el cristianismo cuando se habla de la inmortalidad del alma. Se habla, por ejemplo, que muere tu abuelita y tu abuelita ya está en el cielo cuidándote como un ángel. Exacto, que te está vigilando, así que pórtate bien. Pórtate bien para que te vayas al cielo, o pórtate mal y te irás al infierno. El infierno también va a ser un tema que vamos a tocar aquí en Secretos Bíblicos, pero hoy vamos a estar hablando de la inmortalidad del alma y desde ese cabo vamos a estar envolviendo los hilos para los siguientes temas que vienen a continuación en este podcast. Así es. ¿Qué dice la Biblia, Dani? ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo? Bueno, vamos a ir intercalando lo que vamos a ir hallando en la Biblia. Yo parto con la primera respuesta que vamos a tener en el capítulo de que hoy es que nosotros somos un alma viviente y que no tenemos un alma dentro. El cuerpo y el espíritu no se separan. Exactamente. También vamos a quedar clarísimos con que el único que tiene la inmortalidad es Cristo o Dios mismo. Así es. Otro punto es que los muertos no son conscientes de su estado y no saben nada, así que por ende no pueden estar vivos. Así es, como también no pueden vernos ni tampoco saben nada de lo que ocurre acá en esta tierra. La Biblia compara la muerte con un estado inconsciente e incluso lo compara al dormir. Claro, y es tan rico dormir. Tenemos un paréntesis. También los muertos no perecerán dormidos para siempre, sino que va a existir en un futuro una resurrección. Exactamente. Y por último punto, cuando Cristo vuelva es que va a existir esta resurrección. Entonces,
Primero, ¿qué es el alma? Empecemos a hablar del concepto del alma. ¿Has escuchado que el alma sigue penando a través del tiempo? Sí, mira, y con esto me recuerda mucho a los monitos. O sea, yo lo mencioné en un principio, todo el tema de Hollywood o de las películas, series, monos animados, pero yo lo aterrizo un poquito más mis recuerdos de niña. Y yo creo que todavía, o sea, los monitos típicos, por ejemplo, Tom y Jerry, que son unos monitos, unas caricaturas, ¿cierto? Caricaturas icónicas. Yo creo que aquí la mayoría alguna vez vio algún capítulo de Tom y Jerry. Me acuerdo que siempre existía que Tom perseguía a Jerry, pero Jerry nunca, o sea, él es el que ganaba. Entonces en algunas ocasiones Tom salía herido, salía para atrás, como decimos acá en Chile, y en algún momento recuerdo haber visto alguna parte como que le pegaban a Tom quedaba tendido en el piso y salía así como su alma, claro, como un Tom más transparente que salía así haciendo un movimiento así como en ondas que salía de su cuerpo. Entonces, esto yo creo que es lo que nosotros, o el general, ¿cierto?, de las personas entiende que es lo que es el alma. De hecho, para entender primero el concepto del alma, vamos a leer Génesis. Génesis 2:7, para entender qué es, o sea, qué es el alma, claro. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. De hecho, cuando sopla aliento de vida, eso se llama ruaj, el soplo. El ruaj entra a ser parte de Adán. De hecho, Adán, si tú lees ese versículo, dice que Adán, la palabra completa que se utiliza es Enshema Ruach Ahai. Enshema Ruach Ahai es una palabra en hebreo que significa que Dios sopló y él se transformó en un Enshema Ruach Ahai, y ese conjunto de toda la acción de que hace Dios con el ser humano cuando era barrito se transforma en un Nefesh. Nefesh se le traduce como alma, pero en realidad Nefesh también puede ser ser humano. Tiene varios significados. Lo que pasa es que nosotros somos Nefesh, pero Nefesh es un compuesto. No puede existir el Nefesh si no hay tierra y si no hay soplo de vida. Claro, somos un conjunto, o sea, es cuerpo y vida, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros morimos, sigue el cuerpo, pero ya no está la vida. No está como el soplo o ese aliento de vida. Ajá, de hecho, el término más correcto para Nefesh no es alma, sino que es ser viviente. Entonces, cuando nosotros en la Biblia vemos más adelante que aparece la palabra alma, también puede significar ser viviente. Recuerden que la Biblia, en el hebreo antiguo, cada palabra tenía mucho significado. Entonces, por ejemplo, aparecía, a ver, ¿cómo les explico? Gehenna, la palabra Gehenna. Gehenna es un lugar que los judíos conocían, donde se quemaba la basura. Y de hecho había gente encargada para mantener el fuego vivo, porque allá quemaban basura. Y el Gehenna se traduce como infierno, pero la palabra infierno no existe en la Biblia. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de qué es lo que realmente dice la Biblia en torno a otras palabras que pueden significar muchas cosas. Por ejemplo, también otra, ruaj. Ruaj significa soplo, viento, espíritu, viento. También significa algo que está sobre el viento, algo que levita sobre el viento. Entonces, dependiendo del contexto, es donde tú vas a poder ver qué significa. O interpretar, ¿cierto? La palabra que estás leyendo. Y creo yo que es algo bien particular y bien místico de este lenguaje en general de la Biblia, porque no es como el que nosotros conocemos hoy en día. Por ejemplo, el español, cada palabra tiene su significado. Y claro, hay palabras que se escriben de la misma forma, pero por ejemplo tenemos las tildes. Y con una tilde tú vas a saber qué es el significado o cuál es el significado real de esa palabra. Entonces es bastante interesante estudiar este libro. Exactamente. Entonces los idiomas antiguos también funcionaban así. Los idiomas antiguos tenían una palabra para muchas cosas, porque era un idioma más primitivo. Es como el griego koiné. El griego koiné también es un idioma más del pueblo, por así decirlo. Es un griego más coloquial, exactamente. Entonces ya entendemos el concepto de alma en Génesis 2:7, que nos explica que el alma es un compuesto de polvo de vida, o sea, tierrita, barrito, o de carne, cuerpo, claro, carne, más aliento de vida. Eso es un alma, un ser viviente.
cualquiera de los dos funciona, cualquiera de los dos alma viviente también se le puede traducir. Entonces, la forma más fácil de entenderlo, para que ya quede totalmente claro ese punto, es un televisor. Un televisor, existe la parte física, y cuando uno le enchufa la corriente, se detiene electricidad dentro. Y eso compone el televisor y hace que prenda y que funcione. Entonces, cuando tú enciendes el televisor está vivo, pero si tú lo desenchufas, le quitas la electricidad y ya no sirve. Entonces ya no es un televisor prendido, por así decirlo. Un televisor viviente. Así es, un televisor Siguiendo con el viviente. contexto. Ahora, ¿qué pasa entonces con el alma? Si ya entendemos que nosotros somos almas, entonces ¿cómo es que el alma queda penando y todo este tema? ¿Cómo es que será destructible nuestra alma? Nuestra alma es infinita, es un alma superior, podemos trascender con esta alma o podemos seguir viviendo. Claro, ¿qué pasa cuando morimos? Porque tú mismo mencionaste que si nosotros somos un alma, o sea, el acto mismo de vivir, yo un cuerpo y que poder estar consciente, poder respirar, si yo muero, o sea, no es que mi alma quede dando vueltas, porque si no, porque es la vida misma que yo tengo, por decirlo de alguna forma, la que se va, entonces no podría existir como mi conciencia vagando en esta dimensión. Así es, no puede quedar como una conciencia. De hecho, en Ezequiel capítulo 18, vamos a buscarlo. Versículo 20, ¿qué dice? El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él mismo. Muchas gracias. El alma que pecare, esa morirá. De hecho, nosotros entendemos, podemos ver en nosotros que existe algo en la Biblia que se llaman los espíritus ministradores. Ahí abajito les va a aparecer la cita en postproducción. Pero dice, ¿acaso no son todos espíritus ministradores? Eso dice la Biblia. ¿A qué se refiere con los espíritus ministradores? ¿Se refiere a nuestras almas que cuando morimos? No, está hablando simplemente de ángeles. Los ángeles tampoco es, al hablar de la palabra ángel, no nos estamos refiriendo a una raza de seres. El ángel es un servicio que prestamos a Dios. De hecho, yo puedo ser ángel, la Jai puede ser ángel, etc. Claro, lo que yo tengo entendido que la palabra ángel o el significado de ángel es mensajero. Así es. Entonces, cualquiera que lleva un mensaje puede ser un ángel en este caso. Exactamente. Nosotros somos ángeles en este momento. Exactamente. De hecho, ¿por qué les dije no son todos estos espíritus ministradores? Porque cuando se utiliza esa palabra en griego, la palabra no es ruach es hebreo, es neuma. La palabra neuma la conectamos entonces con el tema de las almas. Los espíritus ministradores son seres del mundo espiritual. No tienen nuestro mismo tipo de cuerpo, no tienen nuestra carne, pero sí son seres espirituales. Y los que pequen mueren. Todo el que peca muere. En otras palabras, Satanás va a morir. Entonces, Satanás, a pesar de ser un ser espiritual, dice la Biblia que va a morir. De hecho, ¿quién es el único que tiene inmortalidad según la Biblia? Busquemos 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien, el único inmortal entonces es Dios. Dios, exactamente. Tomando el punto anterior, ¿qué pasa con las almas que pecan? Morirán. Solamente mostramos una cita, Ezequiel 18, ¿verdad? Pero existen muchas citas que hablan de esto. Por ejemplo, Salmos 73, 27, Juan 3, 16, Salmos 37, 20, Juan 10, 28, Romanos 2, 12, Salmos 68, 2, Miqueas 1, 2, 2 de Pedro 3, 7 y 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Entonces, estamos hablando que todos los que pecan, no importa de la raza que sean, mueren. La paga del pecado es la muerte. Ahora, los pecadores también van a ser destruidos. Salmos 37, 22 nos dice eso. Salmos 37, 28. Salmos 38 completo. Salmos 94, 23. Salmos 73, 27. Proverbios 2, 22. Mateo 10, 28. Vamos a estar poniendo todas las citas ahí en pantalla para que ustedes también las puedan ver.
También, por ejemplo, nos dice en Malaquías 4:3 que los pecadores van a ser cenizas. Interesante. Fuerte. Ajá. Ezequiel nos dice que también habrá una... bueno, esto es otro tema igual, pero nos dice en Ezequiel 39 del 11 al 16 y en Isaías 66, 24 que una vez que mueran todos los pecadores y todo, Lucifer va a hacer cenizas, y aparte de eso va a haber como un mausoleo, un museo cuando venga la segunda venida de Cristo. Eso es un tema que vamos a tocar en otro capítulo. Y esto es bien interesante, Dani, porque lo podemos aterrizar en estos momentos. O sea, cuando tú mueres, una persona muere, tiene diferentes opciones. Puede estar en un cementerio, en un parque, o también lo pueden incinerar. Claramente esta persona, este cuerpo se vuelve ceniza. Exactamente. De hecho, en Ezequiel 28, el 18 al 19 dice lo siguiente: con la multitud de tus pecados y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces el dueño del infierno, al parecer, puede morir. No es inmortal. Exactamente. Pero sabes que, Ani, estamos hablando mucho de la muerte, pero la Biblia dice algo sobre qué es lo que es realmente la muerte. Así es. De hecho está en Eclesiastés 12 y no me acuerdo el versículo. Versículo 7. Aquí yo te ayudo y lo tengo. De hecho, le voy a leer. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es. Interesante, ¿eh? De hecho, la disolución del alma o del alma viviente o del ser viviente es la separación del cuerpo, como aquí dice, que el polvo vuelve a la tierra, y el soplo de vida que vuelve a Dios. O sea que es tu último aliento, tu última exhalación. Cuando expiras, básicamente. Exactamente. Entonces, estamos empezando a entender de que los muertos tienen un estado distinto completamente a lo que se ha hablado en el cristianismo. Los muertos no están en el cielo, no están en el infierno. Entonces, Dani, ¿dónde están los muertos? Vámonos al Juan, capítulo 8, versículo 21, y vamos a leer también Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En otras palabras, Jesús, cuando se va al cielo, porque ahora Él está allá, donde Él se fue, nosotros no podemos ir. De hecho, si nosotros seguimos leyendo ese capítulo, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús les respondió también y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis quién yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, el cielo que se refiere Cristo nunca y nunca sido un cielo espiritual. Es un cielo físico. El lugar al que Jesús se refiere como el cielo es un lugar en el espacio, es fuera de este mundo. Claro, y ahí podemos ver que el mismo Jesús en su momento dejó clarísimo que, o sea, nosotros cuando morimos no vamos al cielo. Entonces ya es un lugar donde sabemos que no están los muertos, o sea, no se van al cielo. Por lo tanto, creo yo que tampoco se van al infierno. Exactamente. De hecho, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, este es muy conocido. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pues prepararé lugar para vosotros, y me fuere, y os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, dijo: yo voy a un lugar, ya entendimos en Juan capítulo 8 que es un lugar físico, no es un lugar espiritual, es un lugar que existe, que en estos momentos está, un lugar tangible, lo podemos tocar, pero Jesús todavía no viene a buscarnos para que nosotros vayamos a vivir allá. Entonces, por ende, no existe un concepto de que yo me voy al cielo cuando muero. Claro, y de hecho si nos ponemos a pensar un poquito más en el tema de la resurrección, porque él mismo dije, o sea, yo voy a volver a buscarlos
y esto ya lo dijo hace mucho tiempo atrás, las personas que escucharon este mensaje en forma física ya no están vivas, entonces ¿cómo los va a venir a buscar? Claramente con la resurrección. La misma Biblia habla sobre esto, y si fuera el caso que nosotros morimos y nos vamos al cielo directamente, ¿para qué serviría la resurrección? O sea, no tendría lógica. Si yo ya estoy allá, voy a tener que volver a buscar mi cuerpo para volver a irme a ese mismo lugar. Entonces tiene bastante lógica esto, si lo pensamos desde esta forma. Así es. ¿Dónde están los muertos? También otra pregunta. Bueno, la misma pregunta habíamos hecho antes. Lo podemos responder con otro versículo. Salmos, capítulo 6, versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En otras palabras, en la muerte no pasa nada. Eso es lo que le revela a David. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Entonces, cuando te mueres, como bien dice un dicho chileno, te vas al patio de los callados. Literalmente porque no sabes nada y no puedes decir nada. Es un buen dicho. De hecho, Eclesiastés 9, cuando dice la parte de que que los muertos nada saben, porque no dice en el versículo 10, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no hay nada. Salmo 146, 4, que es lo más, que te lo dice más claramente, es lo siguiente, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en el mismo día perecen sus pensamientos. Ahora, que ya empezamos a entender que los muertos, ¿dónde van? Pues simplemente vuelven al polvo de la tierra. Todavía no pueden ir con Cristo. ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y la resurrección? ¿Jesús bajó al infierno, como dicen los católicos? Ahí va, harta controversia en esa historia. Así es. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículos 40 al 42, y yo voy a leer Juan capítulo 20, el versículo 1 y el 17. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, primero entendemos que en su muerte Cristo fue sepultado como un judío, entre comillas cualquiera, porque le dieron una tumba de alguien rico, de hecho de José de Arimatea. Pero luego vemos que en Juan capítulo 20, versículo 1 y 17 dice que el primer día de la semana, el día domingo, María Magdalena fue de mañana y aún siendo muy oscuro al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra. Entonces en el versículo 17 dice, Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Aún no subo donde mi Padre. Entonces Jesús fue al cielo, fue al infierno, se le trabó la escalerita al cielo. A Jesús se echó a perder la escalera mecánica. Justo. De hecho, me acuerdo también de otra caricatura que para ascender al cielo iban en una escalera mecánica. Es bien chistoso esto. No, de hecho yo te iba a decir de que al entender ya que Cristo mismo, siendo yo creo el más justo de todos los cristianos, porque él es el que le da el nombre al cristianismo. El único justo. El único justo en la tierra, no fue al cielo, sino que algunos católicos piensan que él fue al infierno a pelear contra Satanás. Yo pienso que no tiene sentido todavía creer en la inmortalidad del alma, por lo menos de parte del cristianismo. Muchas veces se toman de la parábola de Rico y Lázaro, pero eso va a ser un capítulo aparte que vamos a hacer aquí para Secretos Bíblicos, explicando a detalle esa parábola. Entonces lo que podemos entender, ¿cierto?, de este versículo, que básicamente Jesús no fue a ningún lado, o sea, estuvo ahí, se quedó quietito, no hizo nada, simplemente como se hace la misma comparación en la Biblia, estaba durmiendo. Así es. ¿Y ahora dónde están los muertos? Mira, a esta pregunta la respuesta la podemos encontrar en Salmos 30, el versículo 9, que dice:
¿qué provecho hay en mí muerto cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Yo creo que queda clarísimo. Exactamente, te vuelves polvo y vas al sepulcro, al Seol, como se lo decía también. La Biblia nos sitúa claramente que nosotros vamos a estar en la tumba, en ningún otro lugar. Luego, cuando hablemos aquí del infierno, algunas personas dicen, no, pero es que se van al Hades y todo este tema. Vamos a hablar en otro capítulo. Si no pueden ir a escuchar, vamos a dejar enlazados abajito en la parte de la descripción de este video, capítulos donde hablamos de esto en el libro Los Secretos, que es otro podcast que tenemos con Javi. Dice, entonces, ¿cómo se llamaba el sepulcro en el Antiguo Testamento? Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De hecho, la palabra Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento y es una clara referencia a la tumba donde se pudren los cadáveres. Se descomponen. Se descomponen. ¿Y cómo es llamado el sepulcro en el Nuevo Testamento? Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol, Hades es igual a sepultura. De hecho, exactamente lo mismo que el Salmo 16:10. El sepulcro en griego es citado en el Nuevo Testamento. La palabra aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y es la referencia al sepulcro. Pero lo interesante es que, como estaba en griego koiné, el griego koiné era como cuando te dicen aquí en Chile que tú vas a la cana. Oh, me fui en cana. ¿Qué significa eso en chileno? Que vas a la cárcel. A la cárcel. Estás preso. Exactamente, era una palabra coloquial para decir que te vas preso. Allá irse al Hades es como, ya me llevó la flaca, como decirlo en español. O te pusieron el pijama de palo. Claro, te pusieron el pijama de palo. Que te tomó la flaca no significa que va a llegar alguien delgada a tomarte, significa que moriste. O que te pusiste el pijama de palo es una referencia a los jueces, que también te moriste. Entonces, ahí ya entendemos que dónde se fueron los muertos, qué pasa después de la muerte, qué es la muerte, qué es la muerte en sí, qué es el alma, pero ahora tienen un estado de inconsciencia los muertos que ya lo hemos estado conversando. De hecho, ¿qué sucede con los pensamientos de los muertos? Como lo habíamos leído anteriormente en Salmo 146, versículo 4, dice, pues su aliento pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día mueren sus pensamientos. Ahora, ¿qué saben los muertos según Eclesiastés 9:5? Mira, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Clarísimo. Su memoria es puesta en el olvido, exactamente. ¿Quién no conoce las maravillas y la justicia de Dios? Salmos 88, el 10 al 12. ¿Manifestarán tus maravillas los muertos? Le pregunta. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas tus tinieblas, en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Entendemos entonces que los muertos ni siquiera conocen lo que es justo, lo que es injusto, que es maravilloso, que no. ¿Dónde no se puede pensar en Dios? Salmos 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? En otras palabras, los muertos tampoco pueden alabar a Dios. Claro, eso también lo encontramos en Salmos 115:17 que dice, no alabarán los muertos a Jehová o Yahvé, ni cuantos desciendan al silencio. Así es, de hecho la Biblia desmiente la típica imagen de algunos que muestran cómo están los muertos con Dios. Una vez que mueren, Dios está con ellos a su lado. Este es un pensamiento que nos conforta, de hecho, que los muertos nada saben. Porque que los muertos nada saben hace que nosotros tengamos una esperanza. Al nosotros entender de que, de hecho, no sé si un día muriera mi mamá o mi papá, que Dios no lo quiera aún, si ellos murieran, yo tendría la certeza de que ellos están tranquilitos en la tumba descansando. Están descansando, que no ven todas las embarradas que te estás mandando. No están viendo todos los errores que cometí. Pero sí tendría una esperanza de volver a verlos. Y esa es la esperanza de la resurrección. De hecho, Dios mismo le dice a Daniel qué iba a pasarle cuando iba a morir. En Daniel 12, versículo 13, dice, tú irás hasta el fin
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En otras palabras, ¿qué dice? Que va a dormir. Interesante. Va a reposar y Va a reposar. después se va a levantar. O sea, y habla de forma explícita de la resurrección. Exactamente. Yo vamos a pasar a la resurrección y luego vamos a entender este tema de la muerte como que es como un sueño. La resurrección. Si no hay vida futura, ¿cómo podemos considerarnos con una esperanza? 1 Corintios 15, versículos del 16 al 19. ¿Lo puedes leer? Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más o los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es, aquí dice que por promesa, si tú que eres cristiano, tú sí o sí tienes que creer que Cristo resucitó por ti y murió por ti y por mí. Entonces, lo más lógico, y de hecho aquí hay un juramento que da Pablo, que Dios se lo revela, es, si Cristo murió por ti, tú tienes que resucitar en un futuro. Ahora, ¿en dónde está nuestra esperanza? El mismo Pablo también lo dice en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea que fue el primero que resucitó. Fue el adelanto y la garantía para que nosotros pudiéramos estar tranquilos. Exactamente, Él es nuestra esperanza como cristianos. ¿Qué hará Cristo con los que murieron en su fe? 1 Corintios 15 también nos continúa diciendo en el versículo 21 al 23 que dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, hablando por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Cristo. Porque así como Adán todos mueren, también por Cristo todos serán vivificados, porque cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. Interesante, que nos habla de una resurrección. Ahora, y un orden también, esto es bastante particular, o sea, yo me lo tomo ahora porque no recuerdo haberlo leído y me causa bastante curiosidad, que la Biblia es un libro también de orden. Dios es un Dios de orden y también lo deja reflejado en cada aspecto de su plan de salvación. Así es, de hecho, ahora vamos a leer un poquito qué dice del estado de los muertos, porque ya entendemos entonces que va a haber una resurrección en algún futuro. ¿Cuándo va a ser esa resurrección? La vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora, ¿qué es el estado de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros acabamos de leer ya que tenemos una esperanza en Cristo. ¿Y qué dice aquí Pablo? Seguimos hablando de lo mismo. No ignoremos de los que duermen. O sea, no están soñando, pero están descansando. De hecho, cuando muere Lázaro, ¿qué es lo que Jesús le dice en Juan 11 del 11 al 14? Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cristo lo compara con un sueño. Pero él dice que al final lo recalca, él está muerto. Interesante como lo muestra. Ahora, 1 Corintios 15, 17 y 18 dice, ¿qué pasará con las personas que mueren que tenían fe en Cristo? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, si Cristo no resucitó, nuestra fe no serviría para nada. Pero Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe no es vana y sí es verdadera. Y aquí también es no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero es bueno hacer este análisis porque dice entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que en realidad a nadie se le promete una vida inmortal o una vida tranquila. Todos vamos a morir en algún momento. Inclusive los cristianos, los que son creyentes, los que creen en Cristo. Pero morimos con una esperanza. Esa es la diferencia. Para ir terminando este capítulo, ¿cómo podemos alentarnos como cristianos? ¿Cuál es nuestra esperanza ante la muerte? 1 Tesalonicenses 4, el 16 al 18.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bonita esperanza, ¿no? Más que definitiva, diría yo. Hay una frase bastante famosa de un pastor, una vez le hicieron una entrevista sobre su fe, cuestionaron su fe. ¿Qué ganas tú o por qué tienes tu fe? Y él le responde al entrevistador, una respuesta bastante simple, pero que fue bastante decisiva. Si creo en Cristo y muero, voy a resucitar. Gano todo. Pero si creo en Cristo y Él no es real y muero, no me va a pasar nada. Entonces es un ganar-ganar. Así es, de hecho si hacen las cosas bien en la vida, y si todo fuera mentira lo de que Cristo murió por nosotros y todo esto fue invención y en realidad lo que sí era real era la reencarnación, igual ganaste, porque según la teoría de la reencarnación, que yo creo es una teoría falsa, dice que si tú hiciste bien en esta vida, en la siguiente va a ser mejor para ti. Entonces, por todos lados es un ganar-ganar. Lo mejor es siempre aceptar a Cristo en nuestros corazones, tenerlo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestro pecado, seguir adelante. Nosotros somos todos pecadores, yo soy pecador, la Javi es pecadora, todos somos pecadores, todos hacemos mal, somos gente malvada, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza de que Cristo nos va a ir cambiando de poco, hasta cada vez parecernos más a Él. Así que hoy creo que quedó más que claro el tema de qué pasa cuando morimos según la Biblia. Exactamente, espero que entonces que no hayan quedado con dudas. De igual forma, si tienen alguna duda nos pueden dejar acá en los comentarios abajo y nosotros les vamos a responder con todo el agrado. Y como dice nuestro eslogan de Secretos Bíblicos, real o no, tú decides. Esto es lo que dice la Biblia, nosotros estamos presentando simplemente lo que dice la Biblia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Spotify y en YouTube como Secretos Bíblicos. Recuerda también suscribirte a nuestro canal en este botoncito de abajo, no te cuesta nada tampoco, pero nos ayudarías muchísimo darle like nuevamente y compartirlo con algún amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo, con quien tú creas que le interesa este tema y que pueda ser de bendición para su vida. Así es, nos veremos en el próximo capítulo de Secretos Bíblicos, siempre una controversia nueva para responder con la Biblia. Así que nos vemos en la próxima.